nos van a estar acompañando en este conversatorio. La idea es eso, que nos sintamos a gusto como para poder charlar, para poder compartir nuestras experiencias, nuestros saberes en torno a esta disciplina tan bella que es la educación religiosa escolar. También damos un saludo a quienes están conectando, un saludo muy especial a quienes están conectando por Zoom, y obviamente a nuestros profesores, estudiantes de la licenciatura en educación religiosa que se encuentran aquí presentes, a nuestras graduadas también. Bueno, entonces, como ustedes saben, el tema que nos convoca hoy en esta tarde es la realidad sobre la educación religiosa escolar en algunas instituciones educativas de la ciudad de Pereira. Pero también hemos tratado de hacer con nuestros aquí conversantes un paralelo con uno de los estudios de tendencia que realiza la Universidad Católica de Pereira desde la licenciatura en Educación Religiosa, Tendencias de la Cultura Religiosa, una voz importante que aporta al tejido social en la región y que ha sido escrito e investigado por la autora María Celeste Alfonso Fernández. Entonces tenemos a nuestros conferencistas, Gloria Rocío Gallego Pérez, licenciada en Educación Religiosa, magíster en Humanidades y Teología de la Universidad Católica de Manizales, a la licenciada Jessica Arango, que también es graduada en nuestro programa. Tenemos a Yulman Arias, magíster también en Humanidades y Teología de la Universidad de Manizales. Y quien les habla y quien acompaña, Marta Nancy Vinasco Ortiz, coordinadora del taller del maestro. Bueno, queridos participantes, espero que me estén escuchando bien, por favor, aquí en el sí, en el chat, que si nos están escuchando bien. Bueno, sí, se escucha muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, Luisa, que nos hace el favor aquí, nos pasas. Muy bien. Por favor, minimizar aquí. Listo. Esta es una contextualización para que nos demos cuenta de qué representa estos estudios de tendencia de la región para la Universidad Católica de Pereira, para la licenciatura en Educación Religiosa, para nuestros estudiantes, nuestros maestros y maestras, pero también tener en cuenta que es un referente que se convierte en algo nacional, que nos permite dar una lectura también a otras realidades que se presentan en la región y fuera de nuestra región del eje cafetero. Entonces, esta es una primera mirada al antecedente de la cultura religiosa en la región desde la Universidad Católica de Pereira, como les menciono. Este estudio de tendencias del 2020 se soporta también a su vez en la primera investigación que se tuvo con el estudio de tendencias en el 2014, que le aporta a estas investigaciones la experiencia religiosa y las implicaciones de esta donde actúa el ser humano. Ayudan a transformar la visión del hombre desde los comportamientos morales conjugados con las prácticas culturales que se dan. Es decir, la vivencia, pero también cómo dialoga esto dentro de la cultura, la experiencia religiosa del ser humano. El aporte de ese, digamos que es el aporte que da el estudio de tendencias del 2014, que el profesor Yulman ahora nos contará un poco más sobre ello, porque él ha sido también autor de algunos de estos estudios de tendencias. Y la idea es entonces que nuestras profesoras, Jessica y Gloria Rocío, nos ayuden también a aterrizarlo dentro de la educación, el contexto educativo, cómo dialogan estos estudios de tendencia, qué contribuciones tiene con la educación. De manera general, y luego iremos, digamos, a
de manera micro, es decir, a posicionarlo desde sus propias experiencias docentes. Entonces, el aporte de este estudio de tendencia como tal, que es de la cultura religiosa, una voz importante que aporta el tejido social en la región, dice que atiende a la complejidad de analizar la sociedad de hoy en relación a la esfera religiosa con sus múltiples variables, teniendo en cuenta que así como para algunas personas es muy importante congregarse al momento del culto, para otros el fenómeno de la desinstitucionalización es latente, por cuanto impera lo individual sobre los intereses colectivos. Para otros, está presente el fenómeno de la increencia y para otro grupo, la no creencia. Entonces, digamos que este panorama es el que encontramos también en nuestras aulas. Entonces, vemos los niños que asisten, las niñas, los jóvenes, de unas familias que son creyentes, pero otros que no tanto, o otros que están como en una postura de intermedios, también lo podemos decir. Lisa, por favor, muchas gracias. Entonces, aquí hay algo muy especial. Específicamente, este estudio del que vamos a hablar pretende identificar cómo en los últimos años el mundo globalizado ofrece al hombre de hoy variadas formas de acercarse a lo trascendente y cómo en Colombia la libertad religiosa y de cultos tiene una mayor fuerza en razón del decreto 437 otorgado del Ministerio del Interior en el mes de octubre del 2018, luego de hacer énfasis en la Constitución Política Colombiana acerca de la libertad religiosa, dado que con el artículo 19 en la Ley Estatutaria del 133 de 1994 se consolida el Estado Social de Derecho, con el cual garantiza una de las dimensiones de la persona y las comunidades en tanto que estos pueden progresar libremente su expresión religiosa. Entonces, digamos que esto es muy interesante porque da vía libre a que en Colombia se exprese libremente la religión, pero que también se constituye un gran reto para el ámbito académico. Muy bien, muchas gracias, Luis. Entonces, vamos con nuestra primera pregunta después de esta contextualización. Y lo que vamos a tratar de hacer en esta primera parte, queridos participantes, es reflexionar en torno al aporte que le ha dado la cultura religiosa a nuestra sociedad colombiana y su importancia en la educación. Entonces vamos a dar la palabra al profesor Newman, que nos hará una pequeña contextualización de los otros estudios de tendencia que se han elaborado. Vamos a hacer una prueba de sonido. ¿Nos están escuchando, por favor, quienes están acompañándonos en sala azul? Buenas tardes, sí señora, ahí estamos escuchando bien. Por favor, escriban por el chat, porque tenemos un inconveniente acá con el sonido y entonces puede ser que no nos estén escuchando. No. Ah, bueno, perfecto. Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos con el profesor Julio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a nuestros queridos maestros y maestras que han venido hoy a nuestra Universidad Católica de Pereira de manera presencial. Muchas gracias a quienes siguen utilizando la herramienta de la virtualidad que nos permite acercarnos desde la distancia. Y qué bueno encontrarnos hoy como maestros para conversar sobre, bueno, las nuevas realidades de la educación religiosa y lo que compete a nosotros como maestros. Valoro de una manera muy apropiada y veo muy bien lograda la estrategia de la Universidad Católica de Pereira de realizar estudios de tendencias, que cada cierto tiempo, 2, 3 años, trata de hacer una mirada de los componentes que mueven la región.
y valoro de manera significativa que se incluya la categoría o la variable cultura religiosa. Sabemos que el desarrollo regional lo mueven de manera significativa componentes como el económico, el político, la misma cultura mueve muchas cosas. El tema de la educación en todos sus niveles mueve cosas, pero qué bueno pensar que también, y sobre todo las sociedades actuales, nos están moviendo cosas del interior. Ya no solo las ideas y los pensamientos, estamos viendo una explosión muy significativa de cómo las emociones y el mundo subjetivo están moviendo comunidades de jóvenes y de adultos. Pero también qué bueno entender que muchos de esos pensamientos y de esas emociones tienen también un horizonte un poco ontológico, un poco trascendente, que es lo que nos conecta directamente con la espiritualidad y con lo religioso, y por eso se incluye. En ese sentido, decir, antes de responder directamente la pregunta, los estudios de tendencias buscan hacer un rastreo del escenario fenomenológico de las manifestaciones religiosas, espirituales, y nuevos movimientos o corrientes asociadas al fenómeno de la trascendencia y la espiritualidad, desde líneas que nos pueden convocar en diferentes escenarios. Por ejemplo, en el 2014 se miró mucho la parte de la ritualidad, cómo la ritualidad estaba cambiando, y ya nos lo dijo Marta Nancy ahora. Ya no es la ritualidad allá en el templo necesariamente, o la ritualidad congregada, sino ritualidad un poco más personalizada y más a lo que yo necesito como persona. De otro lado, también en ese estudio se miraron los nuevos mapas de diversidad. El escenario de diversidad venía moviéndose en lecturas de, digamos, 2, 3 décadas. Entonces se comparó 1970 con 1990. Pero resulta que esa dinámica ya se está acelerando como muchos otros procesos, y el escenario de la diversidad ya se está moviendo cada 5 años. O sea, la diversidad que había en el 2014 era uno, en el 2010 era otra, y la que encontramos en el estudio del 2020, que nos socializó brevemente Marta Nancy, ya es otra. En el 2014, la mirada estaba muy fija, por ejemplo, en la incursión de las corrientes orientales, que de hecho pues, ya venían por allá desde una década atrás, pero estábamos en la mirada de todas esas manifestaciones orientales que llegaban. Ahorita está esa, pero ya viene se viene presentando otras miradas sobre lo que es el escepticismo, esa búsqueda para dejar atrás lo religioso y buscar más lo científico, pero cómo nacen las nuevas espiritualidades conectadas desde el lenguaje de lo cósmico, de las energías del universo, que como un polvo de las estrellas, y entonces mi vida tiene que ver con eso. Y seguro que en 3 o 4 años, cuando se vuelva a hacer el estudio de tendencias, van a aparecer otras nuevas realidades. Esa chapa, por ejemplo, de Pereira, la capital satánica de la región o de Colombia, fue en su momento por allá, o sea, iniciando la década de los 2000, pero mire que ya ese escenario cambió, y ahorita ya puedes ver un joven en una secta satánica, eso ya no es como noticia, porque uno dice, ve, es como que ya no es cierto. Y entonces esa es la dinámica. Frente a la pregunta que nos hace nuestra moderadora Marta Nancy, o sea, eso es muy amplio. Está claro, desde un lado, la influencia que tiene la dimensión religiosa en la dinámica mundial. Para nadie es un secreto, y que vengan aquí los expertos que nos hablen, por ejemplo, de religión y geopolítica. Vayan a Medio Oriente y cómo eso mueve cosas, y el dólar sube porque habló un líder espiritual por allá de esos países fuertes petroleros, y eso mueve cosas. Pero yo creo que nosotros como educadores, la mirada y la pista que tenemos que seguir es la dimensión religiosa, cómo está moviendo nuestras juventudes. Y sobre todo no en el tema si están rezando o no el rosario en las noches, o están leyendo la Biblia en los cultos o no, sino cómo está fundamentando horizontes de sentido en ellos. En una sociedad que está proponiendo el no sentido también como una opción. Entonces yo creo que ahí está la clave, de ir más al tema del sentido de la existencia de nuestros jóvenes. No sé qué nos van a contar nuestras compañeras al respecto.
Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, escuchando al profe Yulman, me parece muy interesante esto de encontrar el sentido precisamente a esta dimensión religiosa y espiritual. Yo siento que el hecho religioso siempre va a ser una realidad en cuestión, ¿cierto? Desde los más chiquitos, desde los niños, ellos se hacen preguntas muy trascendentales. Entonces, siento que todo parte también de cómo nosotros estamos permitiendo un diálogo holístico, cercano, abierto, precisamente para que tanto los niños como los jóvenes se sientan parte de esta realidad en cuestión, que es el hecho religioso. Esto está inminente en el ser humano, ¿sí? Nadie nos puede eximir de esta realidad y pues yo tengo la experiencia, ya llevo 4 años desde que me gradué, estoy en el colegio trabajando con niños del jardín a quinto, ¿sí? Y me encuentro pues con unas realidades súper fuertes, no solamente los jóvenes se cuestionan esta situación, esta realidad, sino los niños también. Y cada 5 años cambian las tendencias, pues los niños también ahora son otros, ¿sí? Ahora un niño de quinto, un niño de jardín, un niño de primero, tiene una realidad, una cantidad de información. ¿Y cómo le estamos ayudando a estos chiquitos a depurar, a ajustar muchas realidades que el mundo le están ofreciendo, que ellos mismos a través de los medios tecnológicos también se están enfrentando? Yo siento que son muchos los retos, pero todo parte también del maestro, de esa capacidad de dialogar, de incluir, de poder abrir puertas precisamente que nos hagan más fraternos, más cercanos. Valores como el respeto y la tolerancia por la diferencia es algo que nosotros tenemos que realmente tener muy presente en el momento de nuestra labor, ¿cierto? De nuestra acción en el aula. Entonces, partir de que es una realidad que siempre va a estar en cuestión, en señalamiento, en duda, y a la cual no podemos renunciar, ¿cierto? Por más propuestas que el mundo nos está brindando, por más realidades que están apareciendo tan nuevas, nosotros tenemos que de alguna u otra manera tener una postura de convicción, ¿cierto? De aquello que realmente creemos, profesamos, lo compartimos, pero bajo realidades también de valores, ¿cierto? De pensar en el otro, reconocer el otro, la diferencia del otro, aprender a convivir con eso. Siento que esa es como la realidad bajo esta cultura de lo religioso que estamos envueltos todos. Bueno, buenas tardes de nuevo para todos, para quienes nos acompañan aquí, para quienes están desde sus lugares de trabajo, desde la casa también acompañándonos. Yo escucho hablar a mis compañeros y me parece como muy bonito el hecho de que los estudios de tendencias, en primer lugar voy a referirme a eso, puedan ayudarnos a conocer esa cultura religiosa, a conocer la realidad y el contexto en el que están nuestros muchachos y nuestros niños y nuestros jóvenes inmersos. A veces yo creo que estamos de acuerdo en que una de las dificultades de nuestra disciplina es que a veces los muchachos ven educación religiosa o religión o pastoral o como se quiera llamar, muy lejos de ellos y que no toca su propia realidad, pero vemos cómo esa cultura religiosa permea todo lo que ellos están viviendo, ya sea porque les guste o no les guste, porque la critiquen o no, porque para ellos sea significativa o no, pero los permea. Y cómo conocer desde los estudios de tendencias esa manera como ellos mismos se ven, cómo se ven socialmente, cómo se conciben religiosamente, pues conocer eso es muy importante para poder nosotros dar respuestas acertadas como a los desafíos que ellos nos plantean. Y siento que en ese sentido el aporte, y eso es lo que me parece muy bonito, el aporte que da la cultura religiosa es un aporte más allá del culto. Cuando yo leía lo del estudio de tendencias y en la contextualización, hablaba de la libertad de cultos como una condición social de Colombia, ¿sí? De nuestro país. Pero muchas veces esa libertad se centra en eso, en el culto.
que ya está, aunque falte mucho camino por andar o por recorrer hacia el pluralismo religioso, que es el reconocimiento igual de todas o el reconocimiento de igual parte, en igual manera, de todas las tendencias religiosas. Más allá de eso, el aporte de la cultura religiosa es un aporte identitario, cómo la persona se concibe en sociedad, cómo se lee religiosamente, cómo encuentra una manera de ser y de vivir. La religión aporta es una manera de ser y de vivir al ser humano que le va dando, como decía Yulman, horizontes de sentido. Y aunque se transforme, aunque en el estudio de tendencias, como decía Yulman, de un año, hay unas manifestaciones, en este parecen aparecer otras mediadas, obviamente por la tecnología en nuestro contexto, después otras. Sin embargo, aunque se transforme, sigue dando horizontes de sentido y yo creo que hay una gran invitación a leer los horizontes de sentido de los muchachos. Los estudios de tendencias no solo están en un ámbito académico universitario, sino también pretenden ayudarnos a entender eso que nuestros muchachos, que nuestros niños y jóvenes viven. Muchas gracias. Bueno, la idea también con este conversatorio es invitar a que todos nos sumemos a él. Entonces, al finalizar de estas 3 preguntas en las que vamos a estar, digamos, reflexionando, es abrir las puertas para que nos puedan también interrogar o hacer sus aportes y estaremos en atenta escucha. Una de las cuestiones importantes también a resaltar en este estudio de tendencias y que también nos decía el profesor Chulo, es la intervención, ¿sí?, que se está tomando desde los diferentes grupos religiosos en lo político, en lo social, es decir, en la construcción de sociedad, del colectivo. Y cabe resaltar que en este estudio se hacen entrevistas a diferentes actores religiosos, sacerdotes, pastores, donde se les pregunta acerca de su intervención, ¿cierto?, en esos escenarios que convocan a construcción de sociedad y que pues este estudio específicamente nos arroja un resultado en que la Iglesia Católica participa poco de esos encuentros. Entonces, eso es como también un llamado a que en medio de eso que encontramos y que nos han dicho los profesores, que es la diversidad religiosa, cómo podemos darnos cuenta de lo que está pasando allí cuando nuestros jóvenes inquietos no solamente se quedan en representaciones religiosas en el aula, sino que salen de ellas. Es decir, salen al plano de lo político, de lo social, y allí se manifiestan. Y entonces, de allí la premura que la educación pues se empodere también de esa participación, de ese respeto que se ha dado a las diferentes posturas, para que en realidad todos podamos construir esa paz que tanto necesitamos. Con relación a ello, el estudio nos dice y nos habla acerca de la diversidad religiosa, y quisiera pues como volverlo a precisar un poco, que es evidente que la sociedad moderna en los últimos tiempos se ha visto permeada por el fenómeno de la globalización y, como lo decíamos, pues ya no precisamente los jóvenes están asistiendo a un culto precisamente, pero tienen esas manifestaciones políticas y les interesa desde allí expresarse, como lo vimos pues en las manifestaciones que tuvimos, y que pues en ese espacio que se abre político para que los jóvenes puedan votar, vimos que hubo ya una reducción de participación. Entonces, es muy interesante que nos preguntemos, qué implicaciones tiene para la educación religiosa que en el aula se encuentre la diversidad religiosa. Entonces, aquí abro, ¿quién de nuestros participantes, de nuestros conversantes quiere iniciar? Bueno, si me permiten, inicio con mi respuesta o mi participación. Lo primero que yo quisiera resaltar es el avance en materia normativa.
La Constitución del 91 permitió la apertura a lo religioso, pero yo lo leo así. Lo religioso venía cohabitando en un gran feudo, el feudo de la Iglesia Católica. No quiero utilizar la palabra feudo de manera despectiva. Es una manera de proceder de muchas sociedades, un feudo donde te asegurabas unas cosas, unas convicciones, además porque el feudo te protege. Obviamente el feudo también tiene desventajas, y es de pronto, gracias, la desconexión con otras realidades o con otros entornos. ¿Y qué pasa con la religión? Le tocó empezar a pagar arriendo, en el sentido de que nadie la adoptaba, ¿sí? Ahí quedó, pero nadie, es el Ministerio de Educación, no, pero es que no es solo educación, entonces el Ministerio del Interior, sí, pero ¿quién? Qué bueno que llevamos ya unos 5 años activando todo esto de la política pública para la libertad religiosa y de culto. Para algunos, amenazante que se abra el espectro, claro, porque entonces se nos van a meter al feudo, el dominio. Yo me atrevería a pensar que la Iglesia Católica y nuestros ministros católicos no andan en esa prevención de no conversar con el otro. Que estemos distantes de pronto de escenarios ideales de ecumenismo, bueno, eso es otra cosa. Pero a la apertura al encuentro con las otras realidades en un país que es diverso a nivel religioso, pues no pensaría que esa sería la postura. Yo lo veo bien, que por lo menos ya nos construyeron una casita. El decreto que avala la libertad religiosa y de culto, firmado hace unos 2 años, que nos permite desde el Ministerio del Interior una oficina para los asuntos religiosos donde nos hemos podido encontrar muchas reuniones, muchos talleres, y se están activando todos los comités. Ya está activado prácticamente en toda la nación, aquí lo tenemos pues en todo el eje cafetero, en las entidades territoriales, y eso es bueno. La verdad que sí, podemos encontrar con los líderes espirituales, a hacernos preguntas, comentarios, y qué bueno descubrir que ya el asunto no es vamos a pelear por lo doctrinal, vamos a pelear por los dogmas, sino que nos está preocupando lo humano. Pero entonces, ese asunto que ya lentamente se está resolviendo a nivel social y civil, mira a los centros educativos y nos pregunta, bueno, ¿y cómo vamos allá? ¿Cómo va el tema de la diversidad? Entonces, ¿qué es la pregunta? Esa misma riqueza del encuentro diferenciado es una riqueza en aula. Yo laboro en un colegio público donde me encuentro diversidad de aula. Es un colegio que es público, pues, está acompañado de todo un énfasis religioso, de una congregación religiosa, pero siempre hemos visto la diversidad como riqueza y oportunidad. Riqueza para la formación, para la educación, porque las posturas de los otros nos hacen comprender mejor su horizonte. Riqueza en lo humano, porque entonces dejo de etiquetar y ya no etiqueto, sino que reconozco la realidad del otro. Y riqueza en la misma dimensión religiosa. Cuando muchos de nuestros chicos en los colegios nos cuentan cómo celebran X o Y culto o ritualidad. Es que no se escucha. Por favor, están escuchando. Que no se nos olvide la comunicación. Sí, escuchamos. Y hay forma de silenciar Uno de los participantes. Esa es la Bueno, ¿sí estamos bien de audio? Sí, ya. Listo, bueno. Cuando ellos nos cuentan sus experiencias espirituales, uno se queda silenciado y dice, hay tanto que aprender de lo que nos cuentan. Y no solo del ámbito cristiano. Ya por ahí aparecen nuestras chicas
yo no sé qué tanto, yo tengo una chica en un octavo que me dice, profe, yo soy budista, y me habla de meditación, y me habla con una profundidad lo que es toda esa trascendencia transpersonal, y está apropiada, y tengo tanto que aprenderle a esa chica, y a ella, y a la otra, y a la que dice, profe, yo en Dios y la iglesia y las instituciones no creo, pero tengo un respeto sumo por la espiritualidad de la naturaleza, porque me compenetro y digo, bueno, no es en la línea que compartimos, pero tenemos mucho que aprender. Ese es el valor que yo veo. Compañeras, ¿me puedan? Bueno, quiero partir de algo que decía Marta Nancy, de como el reclamo y la participación de los jóvenes y de los niños también, los niños no se quedan atrás, en diferentes espacios, ¿sí? Como esa participación política que se gesta desde las primeras etapas de la vida escolar, en el gobierno escolar y en otras instancias, como toda esa participación política, yo siento que es un reclamo de reconocernos como seres en relación. Y quiero partir de ahí porque desde ahí creo que están las implicaciones a las que hace referencia esta pregunta. Si el ser humano se comprende como un ser en relación, eso le permite abrirse a posibilidades de concebir la fe, lo cultural, el conocimiento de manera diversa. Y creo que precisamente la gran participación de los muchachos, como decía Marta ahorita, en otras instancias de la vida social, es como decirle, venga, esto espiritual que estoy aprendiendo, de lo que tengo sed o que quisiera vivir, eso espiritual tiene que ir anclado a mis relaciones, a lo que yo vivo como ser humano, a las relaciones que establezco en los 5 entornos básicos conmigo, con los demás, con la trascendencia o con Dios, si lo quiero llamar así, con las cosas y con la naturaleza. Y en ese sentido, creo que las implicaciones de tener diversidad en el aula, que ya está, es decir, la diversidad no se da porque haya un piso jurídico que la reglamente, la diversidad ya estaba. Y esos avances de los que Yulman nos habla en materia jurídica, claro que van construyendo un camino de pluralismo religioso, porque el pluralismo religioso se da cuando, como les decía ahorita, hay una aceptación jurídica y social de la diversidad, pero ese piso jurídico lo que está haciendo es validando una diversidad que hace mucho tiempo está en nuestras aulas. Eso no se da ahorita, eso hace mucho tiempo está. Y yo siento que entonces, en ese sentido, lo que implica tener diversidad en las aulas implica primero el reconocimiento de esa diversidad y darle nombre a esa diversidad. Que no nos dé pena decir en lo que creemos, ni a nosotros, ni a los chicos. Que ellos puedan sentirse libres y que nosotros propiciemos ambientes para que en las aulas puedan sentirse libres de decir, yo creo en esto. Sin tener que sentirse juzgados por ser budistas o por ser hinduistas o por ser ateos o por ser católicos. Porque a veces pareciera que cuando hablamos de diversidad la hablamos para todos los credos menos para el cristianismo, y resulta que la diversidad es un concepto general, es decir, todos de por sí somos diversos. Lo segundo que implica es un conocimiento de la realidad. Muchas veces nosotros nos cuesta o no tenemos las herramientas suficientes para conocer, sabemos que hay libertad de cultos, pero para conocer en qué cree este determinado grupo cristiano, en qué cree este grupo no cristiano, y esos son conocimientos específicos de cultura religiosa. Y lo tercero, bueno, sí, además porque nadie aprende a respetar lo que no conoce, ¿cierto? Por ahí dice un dicho, nadie ama lo que no conoce. Pues. Bueno. Y lo tercero es empezar, si ya la diversidad está en las aulas, darle fuerza a eso pequeño que hay en las aulas. Cómo construimos ambientes de escucha, de convivencia, de cómo nos dirigimos. Es también una toma de conciencia del lenguaje, cómo acogemos lo que el otro cree, ¿sí? Y cómo nuestras experiencias, aunque estén mediadas por una confesionalidad, ¿sí? Porque puede estar en muchos de los colegios y porque sigue habiendo un entorno hegemónico católico, pero aunque estén mediadas por una confesionalidad, ¿cómo vamos a lo esencial? ¿Y qué es lo esencial? Que el ser humano se reconozca y que se reconozca a sí mismo en toda su riqueza y en relación con los otros. Yo creo que la educación religiosa tiene una tarea mucho más allá, y esa tarea mucho más allá es lograr que la persona conecte con su interior, con su trascendencia, más allá de un culto, ¿sí?
que es una de las expresiones de su interioridad, no agota su interioridad. Perfecto. Muy bien. Voy a tomar el micrófono porque creo que yo que estoy más lejana no me van a escuchar. A escuchar. Bueno, entonces, muchísimas gracias por esos aportes que hemos tenido hasta el momento. Creo que nos deja también con unas inquietudes, es reflexionar y saber que la diversidad religiosa, como decía Gloria Rocío, no es algo que se ve desde la legalidad, es decir, es una realidad que ya está. Y es una realidad que se ha instaurado también desde lo cultural. Entonces, quisiéramos como cerrar este conversatorio con una última pregunta para también dar la oportunidad de que las personas que nos están acompañando por Zoom y también quienes nos están acompañando de manera presencial, pues también podamos reflexionar y nos aporten desde sus propias experiencias, cómo han sentido estos cambios que se vienen dando. Digamos, hace algún tiempo acerca de la diversidad religiosa, cómo los hemos confrontado, porque esa es la idea en sí también que surge desde el taller del maestro, acompañar estos retos que la educación religiosa trae consigo en cada contexto. Y es que en el estudio hay algo muy interesante también que nos dice que se planteó en este estudio algo muy importante, y es que las congregaciones religiosas no católicas siguen incrementando, no solo por las propuestas proselitistas que de ellas emergen, sino por el empoderamiento de la libertad religiosa, que es lo que estamos mencionando, cómo la libertad religiosa hace y permite que el ser humano se exprese. Y también de culto que las ampara, razón por la cual dichas congregaciones cuentan con diversos escenarios para convocar mayor número de seguidores. Los escenarios educativos, por ejemplo, son espacios propios para adelantar la recepción de feligresía, teniendo en cuenta que los contenidos temáticos ofrecidos en las escuelas están relacionados con exaltar el valor de la vida, por ejemplo, lo que estábamos hablando de los valores, de lo axiológico que digamos que está nato y que está representado de una manera especial dentro de la experiencia religiosa, el cuidado del cuerpo, el respeto, la tolerancia, entre otros. Es así como se evidencia que el pluralismo religioso se va desplegando entre los individuos y cómo las religiones históricas también se transforman y adquieren aristas cada día más tolerantes e inclusivas. Y aquí que viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los posibles retos a los que se enfrenta la educación religiosa escolar en estos escenarios diversos, en estas expresiones diversas en cuanto a lo religioso que cada vez emerge en el contexto regional, en virtud del fortalecimiento del tejido social que menciona el autor? Bueno, yo quisiera compartir, unido a esta pregunta, Marta Nancy, pero devolviéndome un poquito también a la pregunta anterior, y quisiera como compartir dos realidades importantes. Primero, escuchando ahorita al profe Yurman y a Gloria Rocío, si bien la aceptación jurídica de ese diálogo religioso que abre caminos, ¿cierto?, que de alguna u otra manera genera fuentes, media para alcanzar grandes cosas, siento que la belleza de esto está precisamente en la cultura del encuentro, de eso diferente, ¿cierto?, de eso que me enriquece. Nuestros niños y nuestros muchachos están en unas búsquedas y en una constante sed por conocerse, ¿sí?, por saber qué es eso trascendental, qué es la espiritualidad, ¿cierto? Y nosotros necesitamos como agarrar eso, tomar eso, precisamente para ayudarlos a abrir caminos de encuentro, de diálogo, de fraternidad, y que nuestros espacios dentro del aula se conviertan en eso. ¿Qué es lo que mueve a nuestros niños y a nuestros muchachos? Lo humano,
¿sí? Y no hay cosa más humana que lo espiritual, lo trascendental, ¿sí? Entonces, como nosotros tomamos eso, como nosotros nos convencemos de que la realidad trascendental primero tiene que tocar lo humano, lo que decía Gloria Rocío, tiene que tocar la vida, me tiene que llevar a un autoconocimiento, me tiene que llevar a una experiencia de encuentro con mis propias realidades, ¿cierto? Desde lo bueno, pero también desde lo negativo, desde aquello que me hiere, que me duele, y cómo eso me ayuda a crecer, cómo eso me ayuda a avanzar, cómo eso me ayuda a leer la vida de otra manera, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos en nuestros salones de clase, en nuestra aula. Yo tengo la oportunidad de estar como en dos campos. En uno, con los niños en clase, ¿cierto? Y en otro espacio, con los jóvenes desde otras realidades pastorales, ¿cierto? Formativas, de encuentro, de integración, y cómo en los dos campos se evidencia esa necesidad, la necesidad de saber quiénes son, la necesidad de saber para qué están en este mundo, ¿sí? Hace poquito yo compartía con grado cuarto unas preguntas y ellos me decían, profe, pero estas preguntas, ¿por qué tan difíciles? Y yo le decía, amor, porque te ayuda a pensarte la vida, a pensarte tu existencia, ¿cierto? Entonces, si nosotros empezamos también como a cuestionar, encaminamos a nuestros niños desde las más tiernas edades, como dice Calasanz, como a imbuirlos en ese propio conocimiento, yo creo que vamos a alcanzar mucho, porque los muchachos lo tocan mucho, precisamente lo humano, y recordemos que de lo humano se llega a lo divino, se llega a lo trascendental. Entonces, ya unido como al reto de, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿A qué nos vemos enfrentados nosotros como educadores? Es precisamente propiciar un espacio que nos mueva, que nos sensibilice por el reconocimiento propio, el reconocimiento de lo que viven los demás. Yo siento que ahí nos vamos a construir realmente como sociedad. Yo no puedo ser indiferente a lo que el otro vive, a lo que el otro sufre, a lo que el otro necesita, sino que a mí me tienen que mover todas estas situaciones que me permiten construir, ¿sí? Que me permitan también cuestionarme, bueno, ¿qué puedo hacer? Desde lo que soy, desde lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Un niño de jardín cuando ve una necesidad, cuando se le muestra una situación X, de sufrimiento, de tristeza, el niño se inquieta, ¿cierto? Y desde allí también se cuestiona por el hecho de, bueno, desde mis posibilidades y desde lo que tengo, yo cómo puedo intervenir, yo cómo puedo actuar, yo qué puedo hacer. Entonces, si nosotros primero tocamos lo humano, vamos a pasar a esa realidad divina, que es la que nos mueve también a todos. Okay. Muchas gracias. Por aquí estaba, yo tengo que estar escribiendo para eso, porque como voy escuchando lo que van diciendo. Bueno, yo resumiría los retos en 3. Bueno, son muchos. Podríamos quedarnos aquí a hacer un solo conversatorio de retos y encontramos miles. Pero yo los siento en este momento como 3 retos. El primero es a que nuestras aulas en educación religiosa sean aulas que le ayuden al ser humano a reconocerse, que sean un puente para que ellos puedan crecer como seres humanos e interpretar el mundo. Y eso implica, como decía Jessica, el conocimiento humano, el conocimiento intelectual, el conocimiento espiritual, las relaciones entre ellos, el cultivo de valores fundamentales, la profundidad. Que nuestras clases sean espacios de desarrollo humano, básicamente. Lo segundo en ese sentido es un reto en el acompañamiento. ¿Qué tipo de maestros somos para acoger esa diversidad? ¿Qué tipo de recursos usamos para acoger, resaltar, reconocer esa diversidad? Y lo tercero, bueno, ¿y cómo acompañamos la vida espiritual de nuestros muchachos? La vida espiritual no se circunscribió en credo, la vida espiritual habita en las preguntas de los muchachos, habita de los niños y de los jóvenes, habita en las inquietudes que tienen, en las búsquedas intelectuales, ahí habita la vida espiritual. Entonces, ¿cómo acompañamos eso? Porque no se trata de ir a dar un contenido,
Sí, cultura religiosa, enseñémosle sobre las religiones, sí, pero enseñémosle a ver qué hace con esa información, qué hace con eso. Y acompañemos esa búsqueda. Y lo tercero, yo creo que hay un gran reto de formación docente. Yo creo que si algún maestro tiene que ser preparado, y en algunos momentos lo hemos hablado con Jessica, es el maestro de educación religiosa. No porque tenga que saber todas las disciplinas, pero sí porque tiene que tener una soltura y unos elementos que le permitan interpretar y poner en diálogo con otras disciplinas ese interior de los muchachos. Nosotros no nos podemos contentar con un título universitario o con una formación que se da en un momento específico de la vida, sino que hay que leer, hay que investigar, hay que ver documentales, hay que mirar otras posibilidades de formación permanentemente. Por eso, por lo que Yulma nos decía al comienzo, porque como las tendencias están cambiando tan rápido, necesitamos elementos distintos pues, para poder, o más completos, para poder interpretar esa realidad que estamos viviendo. Bueno, escuchando a mi compañera Jessica y a Gloria Rocío, tomo unos elementos muy significativos desde acompañar de lo humano, que nos dice Jessica, y desde formarnos. Y conexo con eso, quiero plantear en el tema de prepararnos. Claro, hemos avanzado en investigación, las universidades estamos investigando y a los que nos interesa este tema de la educación religiosa lo estamos investigando, que son universidades pues, católicas. Y bueno, investigamos de muchas cosas, pero en cierto panorama encontramos, por ejemplo, en el tema de despliegue de la educación religiosa, entonces cifras desalentadoras. Ya no somos tantos católicos, pues ya somos menos. Nuestros currículos no están funcionando en las escuelas, es otro dato negativo. Hay una indiferencia de nuestros estudiantes. A nivel jurídico están pretendiendo quitar la educación religiosa. Entonces nos sacamos unos informes muy negativos de nuestro hacer. Y cuando aparece un investigador que no es de una universidad católica, sino de una universidad no confesional, la nacional, bueno, la de Antioquia, y en otros países tenemos la experiencia cercana de nuestros amigos de Costa Rica que tienen una facultad, un programa de teología, pero secular. Yo no sé si era atea, bueno, no sé, secular. O sea, no está afiliada a ninguna confesión, no dice, eso existe. Entonces uno dice, no, pues si nosotros que estamos investigando damos tu informe negativo, pues ¿qué esperar de ellos? Cuando vamos y lo leemos, ejemplo, Luis Bahamonde, nuestro investigador chileno que está mencionado en el estudio, cuando dice, no, venga, tranquilos, que lo que estamos viendo es un constante retorno y amplitud de lo religioso, solo que ya no pues desde la esfera católica. Pero anímense, alégrense, porque lo espiritual, lo religioso está emergiendo, está teniendo búsquedas de otra forma. O sea que para el educador religioso hay mucho que hacer. Entonces, primer reto, vamos a leer a estos otros que nos dicen cosas de lo religioso. Hago campaña con esto cada que tengo la oportunidad. El año pasado participamos en el primer encuentro internacional de investigadores de lo religioso. Increíble ver 223 ponencias y en su gran porcentaje de universidades que no son profesionales, hablando de todo, de gastronomía y religión, música y religión, arquitectura y religión, sexualidad y religión. Entonces, uy, aquí tenemos unos grandes ayudantes. Vamos a leerlos. Y no solo desde la esfera de lo religioso. Permítame, voy a contar esto. También hay ateos inspiradores. Yo me leí el libro de Yuval Noah Harari, Homo Deus, y me inspiró. Un ateo que inspira, pero no porque me haga caído la cuenta que mi convicción de fe esté fallando, no. Cuando él habla de que en general la humanidad se configura por algoritmos y que el éxito de la humanidad es lograr la clave de los algoritmos, y digo, qué inspirador, el algoritmo de Dios. Y en eso conecto con otro autor que menciona el documento, que es Rocino Gibelli, ya desde la teología, que se abre también y dice, no, venga, sí, la teología, la revelación ya está dada, la palabra en la Sagrada Escritura ya está, la verdad, pero hay que descifrarla en clave cultural, ecológica,
Hombre, porque ya estamos hablando de neurología y teología. Y poquito ya vamos a tener que hablar de inteligencia artificial y teología. No, impensable porque es un despropósito. Pues qué pena, pero ya tenemos que llegar. Y estamos quedados, y también hago campaña cada que puedo, es el tema de género. Es que está claro para la doctrina cristiana, sí, pero es que a nivel social hay unas voces que nos interpelan, entonces conversamos con ellos. Entonces, un reto hacia afuera, escuchar la interdisciplinariedad de sociología, de los psicólogos, de los médicos que nos hablan frente a realidades de la fe y la espiritualidad. Y un reto interno, que nuestro propio saber fundamentado teológicamente también sepa descifrarse y hacerse de otra manera. Y claro, porque las buenas intenciones del maestro que quiere acompañar en lo humano, o desde la capacitación y se aprendió algunas dinámicas, no sería suficiente. Porque es que ahí es precisamente donde ya nos dieron una casa de lo normativo. Ahorita vamos a buscar buenos administradores. ¿Quiénes? Nosotros, los que nos oyen allá por Zoom y los que están acá, somos los comprometidos a eso, a empoderarnos de todas las formas para que la educación religiosa tenga esa contundencia y no va a ser desde el papel, tiene que ser desde nuestro accionar diario. O sea que el reto en realidad no es del aire, es de nosotros como maestros. Bueno, muchísimas gracias a los conversantes que nos han hecho una reflexión muy interesante en virtud pues también del texto de la profesora María Zeneida. Y quisiera también resaltar algo, y es que abrimos un espacio también como de contribución, es decir, las personas que están en Zoom, quienes nos acompañan aquí, yo sé que tienen unas experiencias de aula muy bonitas. ¿Cómo han hecho para confrontar y digamos para responder a esta diversidad que tanto nos inquieta? Y hay un elemento fundamental que nos está diciendo el profesor Jurman que tiene que ver con el conocimiento. Sí, es porque cuando el ser humano se da la oportunidad, y en la Universidad de Granada, en España, pues encontramos unos estudios muy interesantes acerca de la religión y acerca con una, digamos, ligada a una categoría muy especial que es la construcción de la paz. Entonces, es algo como paradójico que se esté tratando que en las mismas instituciones educativas se encuentre unos escenarios de fuerza para sacar la educación religiosa escolar, cuando vemos que en Occidente, que en Latinoamérica, se están haciendo grandes estudios por el fenómeno religioso. Pues la misma academia está como hablando de la necesidad de la educación religiosa, de la experiencia religiosa, espiritual, las espiritualidades, esa lectura de las espiritualidades en el ser humano. Específicamente, como lo decía Jessica, no es solamente al joven, es a ese niño pequeño de 5 años que también empieza a interrogarse y que son esos grandes maestros. Entonces quisiera preguntar aquí, dentro de nuestros participantes de la sala Zoom, ¿quién tiene algún aporte? Sé que algunos maestros, y que eso también es importante de resaltar, que aquí encontramos docentes que están en otros territorios, porque también la educación religiosa nos ha llamado y nos ha dicho hay que trabajar en redes, ¿sí? No podemos hacer esfuerzos individualistas, hay que trabajar en colectivo, ¿sí? Y entonces por eso hay maestros de otros lugares que están aquí acompañándonos, escuchando lo que desde la Universidad Católica Pereira, específicamente desde el taller del maestro, les estamos diciendo acerca de esto, de que es la educación religiosa. Si de aquí alguien también nos quiere compartir su experiencia, bienvenido es. Abrimos este espacio. Y si tienen alguna pregunta para nuestros acompañantes de hoy en este conversatorio, también estamos aquí prestos. Si algo nos pueden escribir en el chat, y aquí quien quiera preguntar o aportar algo, bienvenido es. Diana Marcela.
Abrámosle el micrófono, por favor, para que pueda participar. Muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. Ana Marcela, te escuchamos. Hermana, Yo soy egresada de la universidad orgullosamente. Me gusta compartir mucho estos temas y escucharlos porque para mí es muy importante. Y de pronto el aporte para mí, yo en este momento no doy clases, pero pues manejo toda esta parte, digamos, de educación religiosa y pienso que es muy importante ver la familia. Yo pienso que nosotros como educadores de la ERE también tenemos la posibilidad de trabajar ya con nuestras familias. En algún momento comentaba en los mensajes la importancia de empezar a formar a estos pequeños niños. Cuando uno entra a un salón de noveno, décimo, 11, ya encontramos niños escépticos, jóvenes que de pronto se resisten a todo esto de la, digamos, de educación religiosa. Pero de pronto frente a toda esta realidad de la pandemia, yo decía, ¿hasta dónde de pronto empezamos con estos niños pequeños a formar estos semilleros por el valor de la vida, por el sentido de la familia, por el sentido de su misma espiritualidad? Podríamos formar unas generaciones más radicales y más fuertes de lo que ahora estamos encontrando. De pronto es el aporte que yo haría, cómo vincular a la familia dentro de estos procesos también académicos para que todos juntos podamos formar estas nuevas generaciones. hermana Diana, muchísimas gracias. Es un gusto tenerla por estos lares que nos permite la virtualidad. Fíjense ustedes, aquí estamos en esta mistura de lo presencial y lo virtual. Así que muchas gracias y también pues nos queda también el interrogante allí de cómo empoderamos la familia y cómo desde la educación religiosa también estamos pensando en ese ambiente educativo que es la familia. Bueno, Constanza también nos levanta la mano, démosle por favor la palabra. Muy buenas tardes, ¿sí me escuchan ahí? Sí, Constanza. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Constanza Naranjo, yo soy la animadora de la Red Nacional de Educadores Maristas, educadores religiosos de educación religiosa escolar de los colegios maristas de Colombia. Nosotros hemos tenido una experiencia muy bonita del trabajo en red, ya lo decían ustedes, hoy en día es muy importante ese ejercicio de trabajar en red. Desde hace mucho tiempo tenemos un proyecto en el que hemos venido realizando nuestro propio currículo en torno a la ERE y gracias a lo que ha surgido de ello, hemos hecho un currículo como muy incluyente en donde se ha tratado mucho el tema de la diversidad, la pluralidad religiosa y el respeto a esa pluralidad. Tuvimos la experiencia, por ejemplo, que en el 2019 hicimos un encuentro nacional precisamente en Manizales. Yo soy docente del Colegio de Cristo de la ciudad de Manizales, soy una docente oficial, y hicimos un foro aquí en la ciudad en donde vinieron representantes de todos los colegios maristas del país de grado 10º y 11 con sus profesores, y el foro se llamó Un Mundo Diverso, Pluralidad Religiosa. Allí participaron representantes de todos los credos de nuestra ciudad. Eso lo hicimos en asocio con la Oficina de Asuntos Religiosos de la ciudad y del departamento, y ese foro fue muy bien acogido y muy bien evaluado por los mismos estudiantes, en donde tuvieron una participación muy activa. En el 2020, en medio de la pandemia, volvimos a realizar el foro, pero de manera virtual, y en el 2021, viendo que la virtualidad nos permitía ampliar la cobertura, entonces lo hicimos también de manera zonal, ya no lo hicimos de manera nacional, sino por zonas. Entonces, lo que les quiero compartir es la riqueza de nuestro trabajo en red. En este momento estamos adelantando un proceso de investigación en donde estamos nuevamente revisando esa malla curricular, atendiendo como a las exigencias de este mundo, en donde la pluralidad y diversidad son las que marcan la tendencia. Muchas gracias. Pues, estimada profesora Constanza, déjeme decirle que para nosotros es muy grato escucharla, escuchar su voz, lo que nos está contando, y de verdad que es como una ratificación en seguir trabajando, vale la pena en red, y ya sabe que el taller del maestro por aquí está a su servicio. Ya vamos a escribir nuestro correo electrónico
para que se puedan contactar también de manera personal y desde el colectivo de docentes del taller del maestro también nos podamos pues poner en diálogo con ustedes. Claro que sí. Vale la pena también comentarles que en esta red tenemos nosotros una diversidad de colegios, es decir, entre los colegios maristas nosotros tenemos colegios privados, colegios públicos y la modalidad de colegios en concesión, y todas estas modalidades hacen parte de la red. Perfecto, muchas gracias. Gloria. Bueno, no, agradecerle mucho a Constanza su aporte, porque yo creo que nos ayuda a revelar una tendencia que está en cuanto a los currículos de educación religiosa y en cuanto al tema de la diversidad. Y es una tendencia en la que las comunidades religiosas, hay que decirlo, tienen una voz, una palabra y son vanguardistas. Y es que la gran mayoría de comunidades religiosas así tengan colegios públicos o privados, en cualquiera de las modalidades o en concesión, como dice Constanza, muchas comunidades están apostando a sus currículos propios. Es decir, currículos que integran en alguna parte los estándares de la conferencia episcopal, que son por decirlo así, los oficiales, pero que están valorando otras realidades como la diversidad. Las comunidades religiosas tienen una gran experiencia en trabajo en red, y creo que esa tendencia de validar otros currículos y de darse la oportunidad de construir currículos propios enriquece mucho. Habría que pensar la estrategia de cómo esa riqueza que está dada desde esos trabajos en red se pueda compartir con otras instituciones, por ejemplo públicas, que solamente trabajan con los estándares de la conferencia, que siendo muy valiosos, pero que se quedan solo en esa mira. Sí. Muchas gracias, Constanza. Bueno, quiero aprovechar lo que está comentando Gloria Rocío con la pregunta que nos hace en el chat Mónica. El tema de cómo hacer ERE significativa más allá de los textos, de esos currículos formulados, desde propuestas innovadoras. Voy a hablar no de una experticia pues, de conferencista, sino de mi experiencia docente. Pues, el taller del maestro es más para eso. Así es. Y claro, la experiencia te va diciendo y te va mostrando unos caminos. Cuando uno llega recién desempacado, entonces, claro, uno tiene el currículo aquí con todos los ejes y todo eso, y me dice, creyeron que era solo química y matemáticas, pero aquí les va religión, ¿cierto? Bueno, entonces uno los pone con el nivel más alto de la teología. Y se vienen las cosas, la realidad de los muchachos, lo que menciona Jessica, de los más pequeños, desde sus preocupaciones. La pandemia nos retó fuerte frente a los currículos y nos queda la pregunta si le respondimos apropiadamente desde nuestro ser maestro y desde las instituciones, desde la ERE a nuestros jóvenes. Bueno, pero entonces, como para responderle a Mónica, Mónica no está egresada, ¿cierto? Sí, hola, Mónica. Hola, profe. Nuestra área se da el lujo, cierta ventajita. Primero, no nos están midiendo en pruebas a ver. Yo creo que eso nos quita un peso de encima. No es ser irresponsables con el asunto desde lo académico, no. Desde mi experiencia, yo ya dije, la mitad de mi curso, de mi currículo, da cuenta de unos ejes. Claro, es que la educación, lo religioso tiene unos ejes epistemológicos y hay que atenderlos, fundamentales. Y los trabajos, y además porque hay que dar cuenta a la institución de la parte evaluativa, ¿cierto? Pero la otra mitad, obviamente obedece a un currículo, no es que no planee clases ni nada, planea una clase, pero ya no desde unos ejes epistemológicos, sino de unas realidades de aula que cada colegio y cada maestro las lee. Desde la parte emocional, desde la parte de sentido de la vida, desde la parte de la sexualidad, e ir llevando a la vivencia, al diálogo, a la expresión, a la creación. El encuentro de ERE se vuelve como una especie de tertulia, incluso a veces si tú te animas, traes unas bananitas y los llevas si es posible a un área diferente al aula. Yo tengo la fortuna en mi colegio que tengo un bosquecito y un kiosco por allá cerca de la naturaleza, bueno, pero independientemente si no se logra el ambiente propicio, llevar allá a la cultura del encuentro desde la ERE. Claro, algunos pueden criticar, qué bonita manera de perder el tiempo y ganarse la plata. Son de esas cosas
que el currículo no evalúa, que no quedan en una planilla, sino que es tocar la vida a los estudiantes. Obviamente eso no puede ser improvisado. Muchachos, vámonos para el kiosco a charlar. No, tiene que ser lo mismo, con un propósito de aprendizaje, con una pregunta-problema y con unas actividades dentro de mi planeación de área. Solo que ya no apuntando a que descubran el sentido trinitario de Dios, por ejemplo, no, que descubran tu mundo interior, tu persona. Esa respuesta se la doy yo a Mónica y a los participantes desde mi experiencia docente. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos han abierto sus micrófonos, ¿cierto? Para expresarnos sus voces, sus formas de pensar con respecto a lo que hemos estado abordando. Vamos a ir terminando entonces este bello encuentro, diciéndoles también que el taller del maestro pues se sigue haciendo presente cada mes en estos encuentros donde estamos abordando unas temáticas específicas, ¿cierto? Así que nos estaremos viendo, con la ayuda de Dios, el próximo mes para abordar otra de nuestras temáticas. Y quisiera darle entonces la palabra a la licenciada Jessica, que nos quiere compartir unas palabras como para ir cerrando. Yo quiero devolverme ahorita a la intervención que hizo la hermana Diana Marcela, cuando ella decía la importancia de involucrar a la familia, ¿sí? Y quiero tomar como ejemplo una experiencia muy bella que tuve en la pandemia, en el 2022. Yo decía, Dios mío, ahora, ¿cómo doy la clase a unos niños de jardín a primero, que son los más chiquitos, por una pantalla? Pues bueno, ahí el Espíritu Santo iluminó, dio ideas, dio creatividad y me lanzó a ese desafío, a ese reto tan grande. Yo me valí de que los papás también estaban confinados, estaban encerrados y estaban con sus hijos, ¿sí? Y fue una propuesta maravillosa en cuanto a mis planeaciones, poder involucrar a los papás y cómo estas familias realmente ven la realidad trascendental, espiritual de su niño como una realidad esencial, ni siquiera importante, sino esencial en sus vidas. Tanto así que uno veía cómo estos papás disfrutaban las clases, ¿sí? En nuestro colegio le decimos nuestras clases de pastoral, y cómo estos chiquitos anhelaban las clases de pastoral precisamente porque se pensaban propuestas para que compartieran con sus familias. Yo creo que fue de las cosas que más me marcó la vida, porque fue un trabajo muy desgastante, muy fuerte, pero a la vez que me llenó mucho. Inclusive después la familia se hizo acompañar gracias a lo que vivían también en las clases de pastoral de la profesora Jessica. Entonces miren cómo Dios también va propiciando espacios, esos momentos de encuentro, precisamente para calmar sed, para calmar ansias, ¿sí? Para ir encontrando también esos horizontes de sentido que ahorita hablaba el profe Yulman. Cómo no están marcados solamente en los jóvenes, sino también en el núcleo familiar, y ahora con todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? En todos los sentidos, pues la familia está siendo bombardeada por una cantidad de situaciones y cómo nosotros atendemos. Y no necesariamente con cosas extraordinarias, como desde lo sencillo, desde lo simple, le mostramos también a nuestras familias otro estilo de vida, un modelo de vida diferente, ¿sí? Donde ellos pueden también dignificarse, perdonarse, reconocerse. Entonces quería compartirle a la hermanita Diana, que me hizo recordar como esa experiencia en plena pandemia. Y por último, decirles que gracias a Dios, nuestra educación religiosa va más allá del currículo. ¿Qué tal? ¿Qué tal que nuestro quehacer se quedara solamente en una cartilla, en un libro? Cuando hay que atender a otras realidades, a otros signos de los tiempos, hay que flexibilizarnos ante muchas cosas, y la bananita, el detallito, el propiciar otro espacio, cómo eso realmente marca la vida de nuestros niños. Son cosas que ellos nunca olvidan, la vida de los muchachos.
Entonces es seguirle apostando a esto, creer profundamente en lo que hacemos, amar profundamente lo que hacemos, y pienso que es apostarle la vida a esto, porque esto no solamente vale la pena, sino que vale la vida misma. Y es creer en eso, en esto, empoderarnos, actualizarnos, ir al ritmo también que van nuestros niños, nuestros muchachos, no quedarnos rezagados, no quedarnos atrás, sino que cómo vamos respondiendo también a todas esas necesidades y realidades que vivimos. Qué hermosas palabras, ¿cierto? Yo creo que nos animan de verdad como a seguir adelante en nuestro trabajo. Por aquí hay dos manitas levantadas, entonces vamos a escuchar brevemente lo que nos tiene por aportar Carlos Humberto y después Diana Marcela. En el chat también Diana Marcela nos escribe que muchas gracias, soy testigo de esas experiencias, me imagino, que relacionada a lo que nos está diciendo Jessica, Yulman, compartiendo, Gloria, que se pueden realizar dentro de nuestras aulas. Muy bien, muchas gracias. Profesor Carlos, bien pueda. Ya le vamos, abra el micrófono, por favor, Carlos. Profesor Carlos, ¿puede abrir el micrófono? No le estamos escuchando. Profesor, ¿puede abrir el micrófono? Ya lo voy a abrir. Listo, ahora sí me están escuchando. Sí, señor. Muchas Sí, sí. gracias. Bueno, a todos muy buenas tardes. Qué experiencia tan linda la que estoy viviendo hoy. Les quiero contar que desde que me gradué de la Facultad de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica, he estado año tras año en una aventura que ha traído grandes satisfacciones no solamente a mi vida, sino también a la importancia de anunciar la buena nueva como es Jesucristo. Tuve la oportunidad cuando me gradué en el 2002 de trabajar en Calazán y vivir la experiencia de estar con los más pequeños. Recuerdo que durante casi 5 o 6 años estuve dirigiendo el oratorio y como decía la compañera, ahora ese trabajo con los niños, cómo lo impulsa a uno a conocer mucho más del ser humano, porque recuerdo que el proyecto que comenzó para los grados transición primero y segundo terminó prácticamente a los 4 meses. Ya no iban primero, segundo y tercero, sino cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Todo el colegio quería ir a la tienda del encuentro. Y sencillamente cuando pensábamos que iba a ser un proyecto donde solamente era oración, y lo que decían ahora ustedes, fue el punto de encuentro para escuchar a nuestros muchachos, para escucharlos, para que el oratorio se convirtiera en esa puerta de entrada de los niños, muchas veces entrar a solucionar muchos problemas de vida que ellos desde muy pequeños ya estaban viviendo. Por ahí hay un dicho muy ejemplar que dice que los borrachos y los niños son los únicos que dicen la verdad. Y resulta que muchas mamás pidieron en su momento, venga Carlitos, podemos en algún momento acompañarlos en el oratorio. Yo hablé con el rector y el rector me dijo, pues deja entrar algunas mamás. Y recuerdo que cuando entraron las mamás fue una situación asombrosa porque me decían, Carlos, con razón usted se da cuenta de toda la problemática del colegio. Y estando en Calazán, y era que los niños allí contaban todas sus experiencias de vida en el momento de pedirle y rogarle a Dios que era lo que necesitaban. De allí, y quiero contar esa experiencia, vi la necesidad de empezar a trabajar en otros niveles. Me fui al Colegio General Rafael Reyes y también tuvimos la oportunidad de tener, a pesar del ambiente tan pesado que había allí, porque había muchos muchachos con problemas de drogadicción y todo, y que en su momento se les abrió el punto para ser escuchados. Recuerdo que me fui a trabajar a Uniminuto, y luego de Uniminuto terminé en todo el proceso universitario. Y es lo que yo quiero contarles. Hoy por hoy, todos los muchachos adolescentes que encuentro yo, no solamente en Uniminuto,
sino también en Uniremington, y que he encontrado en algunas instituciones de técnico laboral, es que nunca tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de tener el módulo de educación religiosa. Y a mí he estado en una lucha, porque, por ejemplo, en la Andina, cuando estuve en la Andina, recuerdo que el doctor Carlos Patricio, el rector, me dijo: Carlos, tal como tal el módulo de educación religiosa no puede aparecer, tienes que inventarte otro nombre. Y me acuerdo que me inventé un nombre que una noche en cama, no sé, se me vino, Dios me ayudó, y recuerdo que lo colocamos como gerencia espiritual. Ríanse pues ustedes, gerencia espiritual. ¿Qué es gerencia espiritual? Pues sencillamente, usted ya terminó su carrera, todo el mundo que terminaba en educación a distancia, su carrera profesional tenía que ver obligatoriamente gerencia espiritual. Fue una experiencia hermosísima. Y por eso los invito que desde muy temprana edad ayudemos a esos más pequeños para que le den sentido a su vida. Ustedes lo han dicho, porque hay muchos jóvenes que ya en adulta, cuando uno les coloca esa palabra, esa pregunta que dice: ¿quién? Hágame un resumen o haga una reflexión de quién soy yo, les cuesta mucho trabajo encontrarse consigo mismo, porque son muchachos totalmente vacíos de Dios. Son muchachos que nunca, ni en colegios privados, ni en colegios públicos, tuvieron la oportunidad de conocer un poquito de lo que es la educación religiosa. Ahora estoy visitando los hogares Claré y estoy también visitando el reformatorio del Marceliano Oz. Ríanse, muchachos que están allí condenados por una o X situación. Y cuando uno toca el tema de Dios, cuando uno toca el tema de la educación religiosa, cuando uno toca los valores y la ética, ríanse los comportamientos. Y es muy berraco. Voy a cerrar con esto. Cuando un niño de 5 años le dice a uno, le coge la mano y le dice: qué rico que tú fueras mi papá. O cuando un adulto, un muchacho de un formatorio, le dice a uno: don Carlos, ¿por qué no tuve la oportunidad de conocerlo antes? Porque si yo lo hubiera conocido antes, yo no estaría viviendo esta situación de vida. Entonces tenemos, desde el fondo de nuestro corazón, y por eso nos prepararon como licenciados en ciencias religiosas, coger a nuestros muchachos y cimentar todos esos valores éticos, religiosos, para que nuestros muchachos realmente el único encuentro, y como decían ahora, la educación religiosa permea todos los si se puede decir, todos los círculos de construcción de aprendizaje. Y si la educación religiosa, cuando cometimos ese gran error en el Ministerio de Educación Nacional, de sacar la educación religiosa y sacar el módulo de ética y valores de nuestro proceso, cometimos un gran error. Y por eso hoy están nuestros muchachos tan vacíos, muchachos que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Y el otro problema, muchachos que solamente buscan a Dios cuando se presenta un problema. Y yo tengo una conferencia sobre eso, sobre el Dios bombero. No debes de buscar a Dios como buscando a ese bombero que apague el incendio, no. Dios debe permanecer en tu corazón. Los felicito por este encuentro. Estoy feliz, maravillado, y ese fue mi aporte para el encuentro de hoy. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, profesor Carlos, uno de nuestros graduados. Nos ha dejado de verdad, digamos, la comprobación de una premisa que nos decían acá nuestros docentes, ¿cierto? Nuestras maestras y nuestro maestro, y es que también hay que mirarnos como educadores de educación religiosa escolar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos mueve a dar la educación religiosa y querer transformarla, pero transformarla desde adentro? Entonces, muchísimas gracias.
Una feliz tarde para quienes nos están acompañando desde la sala Zoom y también una feliz tarde para nuestros acompañantes del día de hoy y un aplauso muy grande pues también para nosotros. Gracias, Marta, Gloria, Julman. Gracias a todos. Gracias, Un gusto César. poderlos ver. Con el saludo. Dios me los bendiga. Bendiciones y gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes también. Y fue